patrimonial de los capitalinos. Y para hablar acerca de la movilidad en la Ciudad de México, nos acompaña Salvador Medina, del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo. Salvador, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Eduardo Berenice. Muchas gracias por la invitación. Claro, encantados. La ciudad crece y requiere, pues, justamente de actualizarse y de no verse rebasada, pues, por las necesidades mismas de la ciudad. ¿Qué hacen ustedes para que no nos pase esto? Bueno, nosotros somos una organización no gubernamental internacional que procura traer las mejores prácticas y difundirlas justamente para que mejore la movilidad de las ciudades. Estamos en diversos países y a México precisamente nos interesa mucho, sobre todo esta ciudad en la que vivimos la mayor parte de los que pertenecemos a la organización, porque tiene unos problemas bastante peculiares que no se presentan en ninguna otra parte del mundo, ¿no? Específicamente a nosotros nos interesa mucho el transporte público, la movilidad no motorizada, que es en bicicleta y a pie. Muchas de las políticas que el gobierno del Distrito Federal ahora está aplicando y debemos de admitir que eso es pionero en México al respecto. Sí. En Salvador, definitivamente la mancha urbana de la Ciudad de México ha crecido, como decía Eduardo, desmesuradamente. Y esto genera muchas problemáticas, entre ellas las del transporte, pero otras tantas, como cuáles, por ejemplo. Como cuáles, hay otros que no solamente transporte, viene asociado eso con contaminación, también con mucha pérdida de tiempo de los habitantes que van y vienen. Sobre todo hay una desconexión total entre dónde vive la gente, dónde trabaja, y eso genera una ruptura social en muchos casos. También genera que la gente a veces tenga que abandonar la casa porque de plano no puede seguir pagando eso con los costos de transporte. Tenemos el caso de Zumpango, que es tremendo, ¿no? Sí. En los últimos 20 años prácticamente el 98% del crecimiento de la población de la ciudad ha sido fuera del Distrito Federal, no se ha dado en el Distrito Federal, y esto genera problemas de sustentabilidad, movilidad y sociales extras. Ya, correcto. Estamos hablando entonces de dos entidades dentro de un valle, del Valle de México. Hablamos de la Ciudad de México o Distrito Federal y del Estado de México con varias localidades como el caso de Zumpango y tantas otras. Además de otros estados, creo que también Hidalgo, etcétera. Claro. La zona metropolitana. La zona metropolitana, exactamente. La megalópolis le llamamos por acá. ¿Qué sucede entonces con el transporte público? Porque por ejemplo, el servicio como el Metrobús, etcétera, dentro, a mí, en lo personal, que yo lo utilizo, me parece bastante razonable. Pero siento que el transporte es como los microbuseros o microbuses, dejan mucho que desear. Es que justamente el problema de la expansión urbana ha generado este problema muy fuerte. El Distrito Federal tiene una muy buena política de transporte público en general y va creciendo su sistema, pero dentro del Distrito Federal, y la población está creciendo fuera. Sí. Entonces hay una desconexión total entre las soluciones que brinda un gobierno y lo que no hacen el resto de los gobiernos a un lado, aunque sabemos bien que se está construyendo Mexibus o hay un suburbano, es insuficiente. Realmente el gobierno del Distrito Federal inclusive tiene metro dentro del Estado de México y se va a expandir. Y entonces eso es lo que sucede con esa expansión, que lo único que a veces pueda sustituir el sistema de transporte público bueno sean los microbuses, que realmente tienen costos muy bajos de operación y por lo tanto también dan un servicio muy malo, porque va un poco aparejado, ¿no? Distancias largas, en lugares dispersos, donde no podría haber ni metrobús, ni metro, etcétera. Transporte público en general. Justamente hablando de este tema, ¿no? de la falta de transporte público en esta zona metropolitana donde las viviendas están completamente abandonadas, que genera además un problema de que hay mucha necesidad de vivienda dentro del Distrito Federal y hace falta, esa demanda no está siendo cubierta. ¿Cómo resolver el problema de transporte público para que la gente regrese a esas viviendas que tienen abandonadas y de la misma forma resolver el problema de necesidad de vivienda dentro del Distrito Federal? Probablemente tiene que ser al revés justamente. Más bien la gente debería no de vivir en las afueras de la ciudad, sino vivir dentro de la ciudad. Nosotros de hecho proponemos ahora algo que se conoce como desarrollo orientado al transporte, en donde realmente tú tienes las densidades cerca del transporte público, tienes los usos mixtos, la vivienda, trabajo, oficinas, negocios, todo cerca del transporte público. De hecho, el gobierno del Distrito Federal tiene más de 500 kilómetros realmente de sistema de transporte público y en algunas partes hay densidades bajas, alturas bajas, el sistema no se ocupa
al 100%, y esos son lugares muy buenos justamente para urbanizar o densificar dependiendo de la zona donde esté. No tendríamos por qué pensar que la gente tiene que vivir a 2 horas de viaje cuando en realidad podría estar dentro de la ciudad y moverse a 30 minutos. Okay. Muy bien, a ver, y metido desde esos zapatos de urbanista, también hay que pensar en el agua, en los bosques, en el medio ambiente, es decir, el aire. ¿Se puede? Claro que es posible, obviamente. Requiere planeación, todo esto requiere planeación, ¿no? Sí. Uno no va a permitir que se expanda hacia cualquier lugar la ciudad porque volvemos a tener un Santa Fe donde no tenemos agua, no tenemos transporte, no tenemos nada. Si se planea adecuadamente dónde poner las nuevas construcciones, las nuevas densidades, dónde los hogares, tienes que pensar en transporte público, tienes que pensar en agua, tienes en servicios. Y de hecho se vuelve muy caro, no es lo mismo servir policía, agua, transporte público dentro de la ciudad que tenerlo que hacer a 20, 30 kilómetros. Se vuelve muy caro, ¿no? Ajá. Entonces, de hecho, es fiscalmente incluso más barato mantener a la gente y es más barato mantenerlo inclusive. Ok, entonces, Salvador, ¿cuál tendría que ser la línea de acción o las líneas de acción de esta estrategia de desarrollo urbano? De hecho, tendría que ser justamente impulsar el desarrollo orientado al transporte, el cual implicaría densificar y crear usos mixtos a 10 minutos máximo de las estaciones de transporte público. De hecho, ¿A qué te refieres por usos mixtos? Usos mixtos, esto quiere decir que haya oficinas y comercio, todo lo que necesites, ¿no? Hospitales, escuelas, etcétera, ¿no? Sí. O sea, no tiene que ser nada más residencial, ni nada más de oficinas o ni nada más comercial. Tiene que haber todo mezclado para que uno pueda caminar y encontrar todo lo que necesite, ¿no? Todo esté a distancias más o menos cercanas. De hecho, el Plan General de Desarrollo del Distrito Federal e inclusive el nuevo Plan Integral de Movilidad aprobados tienen esta línea de acción que es el desarrollo orientado al transporte. Nosotros esperaríamos que el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal que se inicia y se va a desarrollar tuviera esta línea de acción. Bien, a ver, el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo no es una dependencia de gobierno. No, para nada. Ok, no siéndolo, y otra vez de los zapatos del urbanista y de la persona independiente, ¿es posible hacer lo que nos está diciendo y lo que está haciendo el gobierno de esta ciudad? O sea, ¿es factible? Claro que es factible, pero como todo, requiere trabajo, esfuerzo, dinero sobre todo, ¿no? Y voluntad política. Y dinero es muy importante porque hay que recordar, el Distrito Federal sí genera muchos ingresos, pero requiere además de ingresos federales. Si la federación no entiende el problema de la magnitud de esta ciudad y no transfiere cierto dinero o beneficios para generar estos esquemas, en realidad va a seguir expandiéndose la ciudad, porque una parte de la expansión de la ciudad se ha debido a los subsidios de vivienda que dio el gobierno federal justamente a estos lugares tan lejanos, por no tener una visión de ciudad, y el Distrito Federal francamente no puede controlar eso. Lugares como Tizapán, Coquitlán, todas las afueras de la ciudad. No le puede decir al municipio de allá, no pongas casas ahí porque no puede. Claro, estamos de acuerdo. Bueno, y esto también resolvería, supongo, un problema de uso excesivo del automóvil, de contaminación. Claro. De hecho, de eso se trata todo. Está comprobado que entre ciudades más densas y mixtas, menor uso del automóvil, la gente camina más, anda más en bicicleta, están menos contaminadas, usan más el transporte público. Digamos que no es algo novedoso, pero es algo que de repente nos da miedo porque tal vez pensamos en edificios altísimos cuando no son edificios altísimos, simplemente son edificios de media altura, más compactos uno con otro. Que sea la verticalidad. Muy bien. Bueno. Salvador Medina, del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo. Gracias por esta visita, que no sea la última vez, que la verdad es que el tema da para mucho. Da para mucho. Para muchísimas gracias, Eduardo. Muchas gracias a ti. Bueno.